los objetivos principales al diseñar y construir un pavimento es prestar un nivel de servicio excelente a los usuarios, integrando tanto la duración de la estructura como la comodidad y la seguridad para los usuarios. Esta obra debe ser económicamente viable a través del tiempo. El caso de las estaciones de Transmilenio con las troncales en Bogotá se ha visto empañada por el deterioro prematuro de las losas de pavimento. Pues como hemos visto a través del tiempo, estas losas requieren demasiadas reparaciones y una explicación de lo anterior se da la vida útil, entendida como el periodo comprendido entre la construcción o reconstrucción del pavimento y el momento en que logra un nivel de rendimiento mínimo que tiene las losas de la troncal de Transmilenio es mucho menor al diseñado. La responsabilidad de la integridad estructural de estos pavimentos recae casi por completo en las losas de concreto, dejando poca responsabilidad para resistir las cargas de tráfico en las capas subyacentes. Las losas proporcionan una superficie uniforme y estable al tránsito. Su principal función es resistir los efectos de las cargas vehiculares generadas por el tráfico, así como los efectos abrasivos del tránsito. La función más importante es proveer un soporte continuo, estable y duradero a las losas de concreto, con el objetivo fundamental de evitar el deterioro de estas losas por el efecto de erosión o bombeo a través de las juntas, grietas y extremos de pavimento. Esta capa también sirve como de transición entre los altos módulos de las losas y los bajos módulos de la subrasante. Este es un material de alta fluidez producido al mezclar cemento, agregados finos, agua y aditivos. Es un material que se caracteriza por su gran capacidad de soporte estructural y estabilidad de volumen. Su resistencia a la compresión puede variar entre los 3.5 kg sobre centímetro cuadrado y los 85 kg sobre centímetro cuadrado. Se utiliza como material para bases y subbases de pavimentos y para rellenos de zanjas y tuberías. Las funciones del relleno fluido son proveer una base estable y homogénea para las placas de concreto hidráulico, aumentar la rigidez o resistencia general de la estructura, proveer buenas condiciones de drenaje de la estructura, prevenir el deterioro por erosión de la que soporta las placas. Tiene un módulo de elasticidad de 1,03 por 10 a la 4 megapascales. El módulo de ruptura se encuentra entre el 10 y el 17% de la resistencia a compresión. Su asentamiento varía entre 15 y 20 centímetros y su masa unitaria oscila entre 1600 y 1900 kilogramos sobre metro cúbico. También este absorbe agua por capilaridad, se autocompacta bajo su propio peso, no requiere vibración o golpes y es fácil de nivelar. La falla comenzó ya que las losas de concreto hidráulico implementadas en las vías como pavimento rígido comenzaron a presentar fallas debido al sistema de drenaje ineficiente que presentaban las estructuras, lo cual causó que el agua ingresara por medio de las juntas de las losas, filtrándose debajo de esta y causando el fenómeno de bombeo. El fenómeno de erosión o bombeo consiste en la pérdida de material fino con agua fuera de la estructura del pavimento, debido a la infiltración de agua por las juntas de las losas. El agua que penetra a través de las juntas licúa el suelo fino de la subrasante, facilitando así su evacuación bajo la presión por cargas circulantes a través de las losas. La erosión de pavimentos rígidos se origina por los esfuerzos constantes inducidos por el movimiento de aguas a altas velocidades en la interfase entre las placas de concreto y la parte superior de la capa de la base. Estos esfuerzos son generados por el movimiento relativo entre placas ante el paso vehicular en la superficie y por las presiones inducidas por el agua líquida que se encuentra presente en la zona. Por lo tanto, la magnitud de estos esfuerzos depende de la deflexión relativa que se genera entre el centro y las juntas transversales de la placa, así como de la velocidad de movimiento del agua. La pérdida de material fino por bombeo genera zonas de pérdida significativa de material, particularmente cerca de los bordes y esquinas de las placas. El efecto inmediato de este proceso es la disminución de la calidad del soporte de las losas de concreto hidráulico por parte de las capas de la base, por lo tanto el material se socava. Entre las relaciones de material y falla, hay un componente que afecta ampliamente a los pavimentos rígidos,
Se trata del concepto de fatiga, que hace referencia a la repetición de carga por ciclos en un material, en este caso, el paso de automóviles sobre un pavimento. La fatiga induce la histeresis en el pavimento, que es una relación entre carga y desplazamiento. La gráfica de estos dos elementos nos permite ver aspectos importantes como lo son el módulo de rigidez y la energía disipada. Uno de los factores que afectan a largo plazo el material son los ciclos de histeresis. ¿En qué consisten estos ciclos? Pues como sabrán, las cosas de Transmilenio tienen una demanda constante de carga. ¿Qué quiere decir eso? Que constantemente va a estar pasando el Transmilenio con la carga y eso va a generar unos ciclos de carga y de formación que van a ser estas gráficas, donde con una carga va a picar y va a generar un desplazamiento. ¿Qué hacemos entonces? Una regresión lineal donde nos va a salir la pendiente de esta gráfica. ¿Y qué va a ser la pendiente? Va a ser el módulo de rigidez, el cual no es constante y varía con la geometría y con el material del cual están hechas esas losas. ¿Y qué es el área bajo dentro de esta curva? Es la energía disipada por cada carga. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Luego de un número determinado de ciclos, bueno, determinados son muchos, son miles, se van a generar unas gráficas diferentes a las iniciales. Entonces, ¿qué va a pasar? La pendiente de cada ciclo a medida que aumenta va a ser más pequeña. ¿Qué quiere decir esto? Que la rigidez del material va a ser menor y que la energía disipada va a ser mayor. Por tanto, quiere decir que con el tiempo la posibilidad de que falle el material va a ser mucho más grande. Esta es una forma de ilustrar el fenómeno de bombeo, el cual ocasiona la erosión del material granular bajo las losas de concreto. ¿Para qué sirve esta base granular? Para que la losa tenga un soporte bajo y soporte grandes esfuerzos. Tenemos un par de cartones, los cuales van a representar un par de losas de concreto. Tenemos también un bloque de gelatina, el cual va a representar las capas granulares que están por debajo de las losas de Transmilenio. Vamos a apreciar que entre estas dos va a haber un espacio significativo. Estos en la vida real son las juntas, las cuales son muy pequeñas, pero aquí los vamos a agrandar para hacerlas notar. Primero vamos a ilustrar qué pasa cuando un vehículo pasa sobre una losa. Cuando un vehículo pasa, vemos cómo esta losa se flexiona. ¿Qué pasa cuando esto se flexiona? Esto ocasiona que el agua que se acumula entre las juntas, entre los espacios, entre las losas, va a impulsar el agua a cierta velocidad alta y esto va a generar esfuerzos de corte. ¿Y qué van a hacer estos esfuerzos de corte? Van a arrastrar consigo partículas de la base granular. Ahora, ¿qué pasa cuando un vehículo pasa la losa? Va a hacer este movimiento. Y cuando las losas se juntan y hacen ese mismo movimiento, van a hacer que el agua que acaba de pasar salga a través de microchorros junto con las partículas que se llevó con los esfuerzos de corte. Este proceso repetitivo va a generar que se pierda bastante material de la base, lo que va a generar unos espacios a través del tiempo. Estos espacios indican que la losa no va a tener un soporte para soportar las cargas y va a fallar con mayor facilidad. Una forma de garantizar una condición apropiada y aceptable de las losas es realizar seguimientos rutinarios, en donde se determine el estado de la losa en la que se encuentra y realizar el mantenimiento respectivo, en vez de esperar a que la losa llegue a la falla y reemplazarla completamente. Como vimos, la susceptibilidad de un pavimento rígido a la erosión depende de varios factores, incluyendo las características y propiedades del material base, su capacidad de estructurar, la resistencia de adecuados sistemas de drenaje del pavimento y la frecuencia y magnitud de las cargas de tráfico. Se precisa utilizar un material sellante adecuado de alta durabilidad que impida que las juntas permitan la infiltración de agua para así disminuir las posibles fragmentaciones o el levantamiento de los bordes de las juntas. Las losas de concreto pueden trabajar apropiadamente en combinación con bases de variada resistencia estructural. La pérdida de la homogeneidad de su capa de soporte es una condición que debe ser estrictamente controlada con el fin de garantizar un desempeño satisfactorio de la estructura, que sea eficiente, económica y duradera.